Damos gloria a su nombre. Bendito es el que vive. Puede tomar su asiento en esta mañana. Qué bueno verla aquí en la casa del Señor. Espero que si alguien está aquí por primera vez, ha sido invitado, es nuestra visita, que se haya sentido bien recibido y que la expectativa que tiene en su corazón para lo que Dios pueda hacer sea superada por el Señor. Estamos en un tema este mes que se llama el reino de los cielos. Estamos tratando a la luz de la palabra explicar la profundidad de la frase, de lo que implica el reino de los cielos. Jesús empezó su ministerio anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. Empezó dando esta buena noticia, el reino de los cielos. Cuando hablamos de reino, necesariamente tenemos que hablar de un rey, de leyes de ese gobierno, de ese reino y de súbditos. Cuando hablamos de la palabra reino, ¿verdad? Hay un rey, hay súbditos, hay una constitución real, unas leyes reales. Cuando hablamos de la palabra reino. Pero cuando hablamos de la frase reino de los cielos, es equivalente también a decir el gobierno de Dios. Cuando hablamos del reino de los cielos, de lo que Jesús predicó, estamos diciendo el gobierno de Dios, lo que Dios dirige. Ahora, claramente hay que marcar la diferencia abismal que existe entre un gobierno humano dirigido por hombres, fallido, limitado, a un gobierno divino dirigido por Dios. Se entiende que si es el gobierno dirigido por Dios, tiene las características que Salmos 89:14 describe. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Mire cómo lo expresa Salmos. En cuanto al reino de Dios, justicia y juicio son el cimiento, la base de su trono. Y misericordia y verdad van delante de su rostro. Eso es para caracterizar cómo es el reino dirigido por Dios, cómo es el reino de Dios, cómo es el reino del Padre. Caracteriza el salmista diciendo que la justicia es la base del trono de Dios. ¿Cuántos estamos hambrientos de justicia? ¿Cuántos queremos justicia y verdad? Lo decimos de muchas formas, ¿no? Pero el reino que Dios gobierna es un reino que se basa en la justicia, en el juicio también. Y yo quiero desinstalar esa idea de que juicio es que Dios te quiere exterminar. Juicio de Dios es que te llama a rendir cuentas con la posibilidad, con la oportunidad de que tú veas tu pecado, que tú veas tu falta y tengas oportunidad. Es como cuando castigamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Quién castiga a sus hijos para acabarlos? Desaparecerlos de este planeta, ¿verdad que no? Los castigamos para que regresen al camino correcto, para que vean lo que es bueno, con la esperanza, con el deseo en nuestro corazón de que vivan en bendición. Ahora, tenemos dos conceptos bíblicos que aparentemente son opuestos en cuanto al reino de los cielos. Y el tema en esta mañana es: ¿el reino de los cielos está entre nosotros o viene? ¿O viene? ¿Viene o está? Vamos a descubrirlo a la luz de la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús, dice la Escritura, comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Otra versión dice: se ha acercado. Pero en Lucas capítulo 22 dice Jesús: yo no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. ¿Qué mismo? ¿Está o viene? La respuesta es como dijo el sabio Chao, ¿verdad? Las dos cosas. Está y viene. Vamos a ver en qué sentido está. Y es porque se debe a estas dos fuerzas, ¿no? Que lógicamente o de manera natural son opuestas. Está o viene. Pero espiritualmente es una misma verdad. Está y viene.
En cuanto al reino, en cuanto a la idea en que el reino está bíblico, tendríamos que decir, que es lo primero que quiero compartir en esta mañana a la luz de la palabra, que el reino de los cielos está entre nosotros, ya está entre nosotros. Y la pregunta sería, ¿dónde está? Bueno, está en nosotros, porque es un reino espiritual. Tiene que ver con lo que pasa en la mente y en el corazón del ser humano, en la parte espiritual. ¿Cuántos creen que son solamente cuerpo y no tienen espíritu? ¿Cuántos creemos que somos cuerpo y espíritu? Amén. Entonces, en este sentido, los fariseos y los judíos propiamente, queriendo ver un reino de los cielos liberador, libertador, físico, deseaban ver al Mesías que venga digamos físicamente, vengan con poder, que haga justicia, ¿no? Que elimine a los malos y que premie a los buenos. ¿Cuántos queremos eso? Señor, elimina a los malos y premia a los buenos. La pregunta es dónde está usted, ¿verdad? Y vinieron así a preguntarle a Jesús, bueno, ¿dónde está el reino de los cielos? Le preguntaron. Y Jesús contestó, ¿sabe que Jesús contesta nuestras preguntas, no? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Si no es por señales visibles. El reino de los cielos está en la persona de Jesús. Y todo el mensaje que le enseñó. La liberación empieza por el Espíritu, porque fue allí en el Espíritu donde decidimos desobedecer a Dios. Dios había creado todo hermoso con su presencia, comunión el hombre con Dios. Y el hombre decide en su espíritu desobedecerle a Dios y entra la fuerza maligna y comenzamos a ser limitados en el tiempo. Se nos establece tiempo de vida, ¿no? Dolores y tantos castigos. Entonces, como el reino espiritual fue afectado, es el reino espiritual el que tiene que liberarse. ¿Cómo se percibe entonces? Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de los cielos no se aparenta. No es que ahora que yo estoy en el reino de los cielos hablo así, de forma santa. No es así. Tiene que ver con lo que hay en el corazón. Del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Tiene que ver con la vida de bondad y de paz. Mire, usted puede estar en la mejor habitación del mejor hotel en Dubái, que yo no he ido. Habitaciones que cuestan $5,000 la noche, me parece, o un poco más. Usted puede estar rodeado de lujos y no tener paz en su corazón. Usted puede estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Usted puede tener mucha gente que lo ama y vivir con un corazón amargado. Se trata de lo que Dios hace en nuestro corazón. Jesús expresó que todo el mundo quiere entrar al reino de Dios. Dice, pero ahora se predica la buena noticia del reino, lo dice Lucas, el reino de Dios, y todos están ansiosos por entrar. Cuando hablamos de oportunidad divina, cuando hablamos de perdón, cuando hablamos del reino de los cielos que se ha acercado, que ha venido, todos decimos, ¿dónde está? Yo quiero ir, quiero ver, quiero entrar, quiero participar. Pero cuando ya se nos pone la verdad a la luz clara, se trata de pasos espirituales, antes que físicos, espirituales que dar. Y por ahí tenemos el personaje de Nicodemo que lo conocemos bien, ¿no? Un hombre, uno de los fariseos que conocía la Biblia en ese entonces, la ley, la Torá. Un hombre docto, ¿verdad? Entrenado y capacitado para entender las verdades del reino, aparentemente. Pero va a ver a Jesús a escondidas en la noche y le toca la puerta, ¿verdad? Que nadie sepa que él había ido a buscar a Jesús. Y a veces nos ponemos como Nicodemos. Queremos encontrar a Dios, pero que nadie sepa que lo estoy buscando, porque me da vergüenza. Y no sé por qué da vergüenza. La verdad es que me hago esa pregunta. ¿Por qué da vergüenza al ser humano decir que está buscando a Dios? Porque debería ser lindo, ¿verdad? Si estoy buscando a Dios,
Lo que pasa es que tenemos miedo que nos digan, ay, pero si Dios no existe, no seas ridículo, qué retrasado que estás, no estás en onda. Pero Nicodemo fue a buscar a Dios a escondidas, a Jesús, porque sabía que Jesús tenía algo que revelar. Aunque él tenía conocimiento, él necesitaba una revelación que pregnara en su corazón. Y va donde Jesús y Jesús le comienza a explicar y el hombre se quedó así. Y Jesús le dijo, no entiendes, ¿verdad? Dice, no entiendo nada. ¿Cuántos hemos estado así? No entendí nada. Y Jesús le contestó a Nicodemo, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Y alguien me preguntaba en esta semana, ¿qué significa nacer del agua? Bueno, había un ritual, ¿no? En la ley, que tú tenías que limpiarte, lavarte para participar de las cosas sagradas. Nosotros ahora lo ejemplificamos, Jesús lo ejemplificó con el bautizo, ¿verdad? Se sumergía en el agua, simbolizaba un estado de pureza o de limpieza a partir de ese momento. Entonces Jesús dice, está bien el simbolismo, está bien lo que tú conoces, pero más que un acto es algo que está en el Espíritu. Por eso Jesús dice, el que debe nacer de nuevo o va a entender el reino de los cielos, el que nace del agua y del Espíritu. Ahora Jesús también dijo, tocante al reino de los cielos, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Uy, la voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Conociendo la voluntad de Dios. Y aquí está la voluntad de Dios. Ay, pero es que tiene muchas hojas. No se preocupe, empiece de poquito. Leyendo, paso a paso y va aprendiendo. Esta dimensión espiritual de la que Cristo hablaba tiene que ver con profundizar en Dios, querer conocer lo que Dios tiene para mí. Necesito yo conocer a Cristo. Yo veo gente más interesada por saber del anticristo. Uy, ¿quién será el anticristo? ¿Será Donald Trump? ¿Será Elon Musk? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo le recomiendo algo, no se preocupe por quién va a ser el anticristo, déjele a Dios. Usted preocúpese por encontrar a Cristo Jesús, escuchar sus enseñanzas y seguirlo a Él. Ahora, Jesús reveló eso, hacer la voluntad del Padre. Pero también Jesús, y es el segundo punto, habló del reino que vendría. Mateo 25, 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentarán sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Un reino preparado, pero hay gente que podrá acceder a ese reino y hay gente que no. Para yo poder garantizar estar en ese reino futuro que va a venir aquí a la tierra, va a descender físicamente. Dice la Escritura que claramente las naciones vendrán y se van a reunir. Habrá un reinado de justicia, aquella promesa davídica que se sentará el Mesías en el trono de David y reinará con justicia para siempre. Se va a cumplir. Sea que usted esté vivo y lo vea a Jesús descender, o sea que le toque partir y regresar con Él en las nubes. Pero va a suceder. Pero yo no podré estar en ese reino futuro si no estoy en el reino que está ahora. ¿Está conmigo? Es imperativo, es necesario, es condicionante que yo abrace el reino que está. El que no veo, pero que existe. Ahora, hay un texto en la Biblia que ejemplifica perfectamente esta verdad, esta tensión bíblica entre una verdad, el reino que está y el que viene. Y quiero que me acompañen, por favor, el texto, el contenido de Mateo 5, del verso 3 en adelante, es el texto de las bienaventuranzas, lo conocen muy bien. Dice la Escritura, Dios bendice a los pobres en espíritu.
y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán tiempo futuro o presente. Futuro. Dios bendice a los que lloran ahora y en el futuro serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. De esto se trata, hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. De esto se trata. Ay, pero todo esto es difícil. Por supuesto que sí. Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? O cuando su hijo quiere ir a la escuela y dice, no quiero ir, usted dice, ya mijito, si tienes razón, quédate ahí, no más nada. Usted le dice, la vida es dura, mi amor, tiene que empezar, vamos, usted puede, lo anima, ¿verdad? Eso que nosotros tenemos lo sacamos de Dios, ¿sí? Dios no nos manda a hacer cosas fáciles, pero sí determinantes en nuestra vida. Esto quiere decir, cuando yo camino en humildad, cuando yo decido tener un corazón puro, ya no estoy en mi lógica, ya no estoy en mi beneficio. Yo ya no soy el que está sentado en el trono de mi vida. Porque a veces estamos así, no sentados. Yo mando, yo decido, todo para mí, todo es mío, el norte, el sur son míos. ¿Verdad? Eso es cuando caminamos en nuestro yo. Pero el reino de los cielos me dice que yo me tengo que salir de mi yo, de mi trono. Tengo que sentar a Jesús en el trono de mi vida. Él tiene que reinar, Él me tiene que dar los preceptos, los mandamientos, estoy bajo sus parámetros. Él es el rey, Él está en el trono, yo no. Yo me salgo del trono, yo comienzo a caminar en esta forma, como me lo dicen las bienaventuranzas, a reconocer primeramente, me encanta que la primera bienaventuranza es dichosos, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, los que tienen necesidad de Dios. Y eso significa pasar por la cruz. Eso significa reconocer que todo lo que yo pueda tener no me alcanza para tener paz, que es Jesucristo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Mírelo como está aquí. Crucifíquese en la cruz o cargue su cruz. Y ese es el reino de Dios en nuestra vida. No se puede hacer desde afuera, se hace desde adentro, desde el espíritu. El Señor pregna nuestro espíritu, convierte nuestro corazón. Alguien que ninguna esposa puede convertir al esposo, ni el esposo a la esposa, ni el padre al hijo, ni el hijo al padre. El único que transforma el corazón es Jesucristo. Con su espíritu nos toca y nos cambia. Y cuando dejo el trono para que Cristo gobierne y yo aprendo cada día a ser como dice Jesús, yo hago la voluntad del Padre. Y allí, cuando yo estoy haciendo la voluntad del Padre, se cumple que el cetro de justicia, el reino inconmovible, el reino perfecto de justicia, yo voy a poder estar, porque el Señor va a decir, tú sí hiciste la voluntad de mi Padre. Ven, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aprendemos a partir de lo que ya estamos viviendo. ¿Podré participar de ese reino eterno, físico, aquí en la tierra? De ese reino que va a restituir todo en la tierra, a partir de lo que está pasando en mi corazón el día de hoy. Entonces, yo voy a poder pertenecer a ese reino porque ya pertenezco a este reino. Yo voy a ser consolado de todas las injusticias que he recibido. Me encanta como lo dice, en la tradicional Reina Valera, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y viendo que he visto tantos preciosos niños hoy día y recuerdo de mis hijos cuando eran pequeños también,
Usted puede escuchar a un niño que no es su hijo extraño en un mall, en un lugar llorar, y usted va a voltear a ver por qué está llorando y quiere calmar la angustia de ese niño. Pero usted sigue con su vida, ¿verdad? Y dice, ¿a qué hora calman al niño? Por favor. Pero cuando es el llanto de su hijo, ahí la cosa cambia, ¿verdad? A usted se le angustia el corazón, usted para el mundo, porque usted tiene que tranquilizar a su hijo, porque su corazón se conmueve. ¿Usted cree que Dios no está conmovido cada vez que usted ha derramado lágrimas? ¿Usted cree que Dios no está conmovido cada vez que usted ha vivido injusticias? El Señor está diciendo, espera, vas a ser consolado. Espera, yo te voy a abrazar. Tendremos la recompensa con el Señor. Heredaremos la tierra, dice la Escritura. Seremos saciados con justicia. Mi mente ni siquiera alcanza a entenderlo, pero tengo esta idea: ser saciado de la justicia de Dios, ser tratados con compasión. Hoy vivimos en un día que todo el mundo anda apurado. Ahora que se va la luz, ¿no, verdad? Dios le ayude a pasar por las avenidas donde está usted ya tiene que hasta orar y reprender al diablo, ¿verdad? Para que no se choque. Y por ahí aparece alguien piadoso que por ahí mi hijo me mostraba que unas personas que estaban en la calle se pusieron a dar tránsito y todo. Hoy nadie se detiene para ayudarle. El mundo está cada día más endurecido, ¿no? Como dice la Escritura, la maldad se aumenta. La gente desconoce a Dios, se avergüenza de Dios. Lo contrario es lo correcto: buscar a Dios y reconocer la necesidad de Dios. La promesa es que seremos tratados con compasión. Verán a Dios. La promesa es ver a Dios cara a cara. Ahora en nuestro estado no podemos ver a Dios, porque el que ve a Dios se muere, ¿verdad? Así dice la Biblia. Por eso es que para ver a Dios hay que morirse, pues, ¿verdad? Pero veremos a Dios cara a cara. Dice la Escritura que seremos llamados hijos de Dios, reconocidos en su reino. Este fue un pacificador. No le importó dar la otra mejilla, siempre habló de la paz. Un hijo de Dios. Jesucristo fue el modelo perfecto. Lo cachetearon, ¿verdad? Lo escupieron. Defiéndete, le dijeron. Mi Padre es el que me va a defender. Nosotros no nos defendemos en nuestras fuerzas. Nosotros clamamos a Dios, que es el que nos defiende. La Escritura dice que tendremos una recompensa venidera y también en este tiempo. Cuando yo entiendo esa tensión que existe entre el reino que ya está disponible, así como lo encontró Nicodemo, a Jesús, a su verdad, a su revelación. Aquel llamado que hizo Jesús: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está disponible. Para hoy está disponible, para toda persona, no importa su falla, su pecado, su pasado, ¿no? Su récord de vida, está disponible. Jesús perdonó a Nicodemo, el hombre que era correcto, conocedor de la ley, y perdonó a aquella mujer que era prostituta. El Señor perdonó a Nicodemo y también perdonó a aquel hombre en la cruz. Es mentira del enemigo que nuestro pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No deja a nadie afuera, no deja a nadie afuera. Cuando entiendo esta verdad de la palabra, que está disponible el reino para mí, entonces yo camino en esa verdad. Y comienzo a ver las manifestaciones del reino. Mejor es dar que recibir. ¿Es cierto eso? Sí, lo he experimentado. Cuando doy para el Señor me devuelve mucho más. ¿Es bueno pedir perdón así no me hayan agredido? Sí, la Biblia dice. Primero arréglate, pide perdón así tú no hayas tenido la culpa. Pero ¿cómo si no es lógico? Claro, el Señor no te manda a hacer cosas lógicas. Te manda a hacer cosas espirituales, cargadas de verdades profundas que prometen una bendición. Y cuando tú sueltas el perdón, el Señor te da bendición a ti. Yo entiendo todo eso y ahora sí me hace sentido cuando dice la Escritura: nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo argumento. Y ahora yo entiendo que las cosas se ganan en oración, porque el Señor dice: clama a mí
y yo te responderé. No me responde el hombre, me responde Dios, el que abre y cierra puertas. Me hace sentido lo que dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que habitan en las regiones celestes. Entonces ya no me pongo yo pico a pico, y me perdonan la expresión, con mi esposo ni con mi hijo, porque yo entiendo que esa palabra hiriente que él dijo no vino de él, vino del diablo que quería destruirme. Yo lo perdono más bien, y yo le enseño el camino, que es el perdón. Suelto la ofensa y se la dejo a Dios, y el Señor se encarga de restaurar las relaciones. Pero cuando yo me pongo en mi posición de que yo soy el que tengo la razón, saco a Dios de la ecuación. Y dice la Escritura que el que siembra para la carne cosecha muerte. Se quiebra la relación, se termina todo. Pero cuando damos lugar a Dios, el Señor sana. Mi lucha no es contra sangre ni carne. No es contra las personas. Es el enemigo de las almas que quiere destruir. Me hace sentido cuando dice la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Todo lo que hago en mi vida tiene que ver con Jesucristo. Él murió por mí. Ya no hago lo que yo quiero, yo le pregunto al Señor. Y claro, no siempre me responde rápido, pero he aprendido que cuando el Señor no me responde, quiere decir que me quede allí haciendo lo que hasta ahora me ha dicho, hasta que no me cambie la orden. Me hace sentido cuando escuchamos en la palabra o leemos en la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Está conmigo? Claro, aquí en la tierra estoy aquí en el Centro Cristiano, en este edificio. Pero en el mundo espiritual que existe, yo estoy sentado en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la autoridad que Cristo me ha dado. Y yo no me conformo con la serie de consecuencias por los pecados de mi familia en el pasado, por los míos, sino que yo tomo la sangre de Cristo y yo digo, Señor, es verdad que merecía esto, esto y esto, pero tu palabra dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todo lo que tengo ahora en ti es nuevo, y yo reclamo eso nuevo. Comienzo a operar con otra mentalidad. Entiendo que la Escritura dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Que cada vez que el Padre me ve a través de la persona de Jesucristo. Y por eso es que Él me ama. Por eso es que Dios me ama a pesar de mí. Y también me hace sentido cuando dice la Escritura, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la bendita esperanza. Esa es nuestra bendita esperanza. Mañana me puedo morir y estoy lista porque Cristo vive en mí y hay la promesa de vida eterna. Eso es lo que me ofrece el reino de Dios. Jesús dijo, todo el mundo quiere entrar, pero pocos son los que se atreven a tocarle la puerta a Jesús. Jesús es el que toca la puerta y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz. Y para ser honestos, muchas veces oímos la voz de Dios diciéndonos ven. Pero hay que tener el valor de abrirle la puerta y decirle, Dios, entra y siéntate en el trono de mi corazón. La pregunta es si quiero pertenecer a ese reino. Y si ahora que creo que lo estoy viviendo como dice la palabra. Siempre vamos a tener la oportunidad de tomar lo que Dios nos da y de vivir en su reino. El reino está, pero también el reino viene.